Bienvenidos de nuevo. Seguimos con la dinámica del evento de Vita Alicante de este año. La siguiente ponencia, como ya habéis visto en la pantalla de espera, una ponencia que además teníamos ganas de otros años que estuviera él con nosotros. Pablo González, la mejor defensa es una buena emulación, ATTCK. Adelante, ponente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por hacer el evento, aunque sea modo online. Es cierto que llevamos ya un tiempo intentando estar en Alicante y no se dio la posibilidad. Y ahora, por lo menos, aunque sea de forma online, pues para mí es un placer estar con vosotros en el evento. Y bueno, espero que os guste la ponencia. Bueno, la mejor defensa es una buena emulación, ATT-ANCK, que ya muchos de vosotros conoceréis, bueno, la matriz de Mitre de tácticas, técnicas y procedimientos. La charla de hoy va un poco de esto y una herramienta que hemos generado y que seguimos alimentando y evolucionando con el paso del tiempo. Entonces, bueno, voy a explicaros un poco sobre la matriz y voy a enseñaros la herramienta y cómo podemos usarla. Antes de eso, bueno, aquí tenéis unos datos sobre mí. Bueno, pues trabajo en Telefónica desde hace ya unos años. Y bueno, pues soy cofundador del blog de Flu Project también. Tengo algunos libros de editorial Zero Keyword. Y bueno, cualquier cosa que me queráis comentar, pues también después de la charla podemos comentar por redes sociales. Bueno, lo que vamos a ver es primero vamos a explicar un poco qué es el Mitre TNTCK. Vamos a ver un poco la idea de ATT Pound, que es la herramienta que hemos generado en el departamento de ideas locas, donde yo trabajo en Telefónica. Vamos a ver también lo que es la emulación de adversarios o cómo lo lleva a cabo ATT Pound. Vamos a ver la arquitectura, el flujo de operación, las características clave y vamos a ver que es un proyecto colaborativo. ¿Vale? Es un proyecto colaborativo, es un proyecto open source, cualquiera puede mandarnos cualquier pull request, mandarnos funcionalidades, incorporar técnicas a la herramienta, que es una de las cosas que también estamos buscando, ¿no? Que cada uno pueda aportar su conocimiento a la herramienta y de forma colaborativa, pues hacerla crecer y a mejorar, sobre todo a mejorar la emulación que se hace con la herramienta. Bueno, vamos a ver también una serie de casos de uso para que veáis un poco el potencial y cómo vamos bueno, pues evolucionando la herramienta y sacaremos unas conclusiones. Pero antes, en el pasado, en el mes de noviembre de hace un año, de 2019, pues yo estuve en Cybercamp dando una ponencia sobre la emulación de adversarios, la matriz de Mitre, y ahí ya hice una pequeña herramienta en aquel momento, ¿vale? Que tenía un aspecto así visual un poco llamativo, donde la idea era pues, generar una serie de consolas en PowerShell, tener una serie de consolas que se conectaban contra un Command and Control y, pues de alguna forma, generar un plan de amenaza o de adversario, ¿vale? Un plan de adversario para hacer una mini emulación. Y la charla iba un poco también de cómo podías construirte tu propia herramienta de emulación con PowerShell, ¿no? Con PowerShell y con un Command and Control que en ese caso escribí, en ese caso, en Flask. Y bueno, esta es una serie de imágenes de aquella herramienta que se hizo en aquel momento. Yo prometí que aquella herramienta la evolucionaría y bueno, de la mano del equipo de ideas locas en Telefónica, pues lo hemos hecho, ¿vale? Entonces es un poco lo que vengo a contar hoy aquí. Bueno, ahí tenéis el enlace también de la charla aquella de Cybercamp de hace un año y bueno, pues en este año sí que ha habido bastante evolución de la herramienta. Pero antes de mostrar la herramienta, vamos a ver qué es el Mitre ATTCK. Yo creo que la mayoría de vosotros ya os suena, al menos lo habéis escuchado en muchas ocasiones. Quizás es una de las matrices más utilizadas en lo que a técnicas, tácticas y procedimientos se refiere, en lo que a emulación de adversarios contextualizamos. Y aquí tenemos pues el ejemplo de la matriz. ¿Vale? Al final la matriz lo que nos proporciona es una serie de tácticas que podemos ver en las columnas. Vemos ahí acceso inicial, ejecución, persistencia y luego las filas son rellenadas con las técnicas, ¿no? Que al final son las implementaciones de esas para llevar a cabo esas tácticas y pues lógicamente una táctica puede tener n técnicas y ojo,
Esas N técnicas, a su vez, cada técnica puede tener N implementaciones diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, vamos a la táctica del movimiento lateral, ¿vale? El movimiento lateral hay una hacia mitad que es pas de hash, pas de ticket, pues esas técnicas se pueden implementar también de diferentes formas a la hora de llevarla a código, me refiero. Entonces, lo que tenemos que conocer de esto es que la matriz ATTNCK proporciona un conocimiento de cómo han trabajado, ¿vale?, las amenazas, adversarios en los últimos años, qué técnicas y qué tácticas han utilizado en los últimos años. El Mitre ha recogido ese conocimiento y no lo ha clasificado, ¿no? Es más, ahora están trabajando también con SEAL, que es la parte defensiva de monitorizar, mapear los controles con estas tácticas y con estas técnicas, ¿vale?, para poder, pues, validar realmente si tus controles están bien aplicados y protegen contra los adversarios que utilizan estas técnicas. Al final, el objetivo de todo esto es la defensa, es mejorar la defensa, ¿no? Es decir, un equipo de Blue Team va a utilizar Mitre ATTCK para poder validar si sus controles están configurados de forma eficiente y de forma eficaz. Es decir, si la inversión en pasta que estoy haciendo es correcta y estoy más o menos protegido contra los adversarios que utilizan generalmente, por lo que se ha ido observando en los últimos años, estas técnicas. ¿Vale? Esto es lo que es al final, o el objetivo final de la matriz ATTNCK. Bueno, tenemos tácticas, técnicas, procedimientos y sonará el TTP. No solamente lo vais a ver aquí en esta matriz, existen otras metodologías que también utilizan estos conceptos, lógicamente, ¿vale? Pero al final la idea es bastante buena y es aprender de todo, de la experiencia del pasado, de todos estos adversarios, pues con APTs que han utilizado ciertas técnicas, con diferente malware que ha utilizado también algunos tipos de técnicas. Entonces, al final, si lo vemos desde el punto de vista ofensivo, este tipo de matriz nos vale para aprender mucho. Es decir, una de las últimas cosas que comentaba a unos amigos es, si tú quieres aprender mucho de la parte ofensiva, coges esta matriz, empiezas a ver las técnicas e intentas también, pues, ver si conoces, no conoces. O sea, es una forma también de aprender, ¿vale? Es una forma de aprender gracias a esta recopilación de conocimiento que han hecho. Pero luego, desde el punto de vista defensivo, también es muy interesante porque estás mapeando tus controles dentro de la organización a una serie de actuaciones que utilizan los adversarios y que están clasificadas, ¿no? Entonces es una forma de, si lo tengo mapeado, y con SEAL ya os digo que ahora Mitre lo mapea, pues si tengo una serie de controles puedo ver qué técnicas se aplican sobre ellos y hacer emulación de adversarios dentro de la organización. De esto va un poco todo esto. Bien, entonces nos surge la idea de montar una herramienta que haga precisamente esto, una emulación de adversarios, basándonos, en este caso, en la matriz de Mitre. ¿Vale? Entonces, ahí tenéis el GitHub, como os digo, el proyecto es totalmente open source, todo el mundo puede colaborar y además tenéis la licencia, podéis ver todo lo que queráis. Y bueno, al final decidimos montar una herramienta basándonos en esa primera idea de hace un año en Cybercamp, donde podamos emular esas amenazas, generar unos planes de amenazas y hacerlo de 3 formas diferentes. La primera es decir, bueno, si yo quiero emular un WannaCry, o yo quiero emular un NotPetya, o yo quiero emular un malware cualquiera, al final podemos sacar la esencia de ese tipo de malware, de ese tipo de amenaza, y clasificarla por técnicas y proporcionarlo con NTTP. Es una posibilidad. Luego tenemos la segunda vía y es, bueno, yo quiero generarme mi plan de amenaza, pues simulando una intrusión que yo quiero configurar, que sea configurable. Es decir, yo quiero decir, pues lo primero que vamos a hacer en la intrusión va a ser esto, por ejemplo, un descubrimiento de la red. Lo segundo que vamos a hacer es intentar escalar privilegios. Lo tercero es moverme lateralmente. Lo cuarto es hacer un volcado de credenciales, de lo que sea, ¿no? Pues también queríamos hacer esto y lo proporcionamos, ¿no? Es decir, puedes generar tu plan de amenaza, como vamos a ver, y puedes construirte, pues eso, tu amenaza a través de las técnicas que puedes enlazar de la matriz de Mitre. Y luego la tercera opción que queríamos meter es, pues queríamos
generar pruebas unitarias, ¿no? Basándonos un poco en Atomic Red, que no sé si os sonará, pero es un repositorio, una herramienta bastante interesante para los equipos de Red Team, donde se van mostrando un gran número de técnicas de la matriz y diferentes implementaciones o qué comandos hay que ejecutar tanto en sistema Linux como Windows para poder llevar a cabo la técnica. Es algo también donde se puede aprender mucho, ¿vale? Atomic Red. Y queríamos hacer un poco también esa implementación de, bueno, quizá quieras comprobar tú un control concreto con una técnica concreta. Entonces, ATT-Pound también te va a permitir pues, generar un plan de amenaza con una técnica para comprobar un control concreto para ver si es detectado. Entonces, al final, el objetivo de la herramienta es, vale, emular adversarios a través de la generación o utilización de planes que ya proporcionamos y poder verificar si los controles detectan o no detectan, ¿no? Entonces, al final vamos a tener unos resultados que es por cada técnica que yo lance, vamos a obtener un success o un error, ¿vale? Es decir, pues ha ido bien y no ha habido nadie que me haya cortado, no ha habido ningún control que me haya cortado, o ha ido mal porque ha saltado un AMSI, o porque ha saltado el antivirus, o porque ha saltado, o porque el firewall no ha permitido llegar, lo que sea. Vale, entonces, el proyecto en sí, el proyecto en sí proporciona una integración con el framework de ATTNCK, de Mitre. Como os decía antes, es un proyecto colaborativo donde podéis participar, podéis descargarlo, podéis jugar, podéis romperlo, podéis hacernos issues y podéis también proporcionar código para mejorar ciertas cosas porque es un proyecto de comunidad. Disponemos para la exportación de conocimiento, de ficheros en formato JSON. ¿Esto qué quiere decir? Una de las cosas que nosotros queríamos y teníamos claro que debía estar en el proyecto es que si yo me genero un adversario o yo me genero una amenaza concreta personalizada, quizá eso compartirlo está bien, ¿no? Entonces, bueno, podemos exportar ese conocimiento y dárselo a otro compañero o otro usuario para que lo pueda importar a la herramienta. Y eso se hace de manera muy sencilla a través de la exportación e importación con ficheros JSON. Y luego también deciros que las técnicas son elementos dinámicos. Es decir, en ningún momento, o sea, lo que se pretende siempre es que todo lo que se carga en la consola, que luego veremos el elemento que es, la consola es lo que al final de los agentes que desplegaremos en ciertas máquinas para emular ese compromiso de máquina, pues son todo técnicas que intentamos que sean dinámicas, es decir, que no toque disco prácticamente nada, ¿vale? Es decir, todo se intente ejecutar en memoria para darle un poco más de realismo y dificultad, ¿no? a las protecciones de detectar cosas. Bueno, la arquitectura de la herramienta es esta. Tenemos Bueno, ATT-Pound se divide en tres partes. Tenemos la consola, que como os he dicho, es los agentes escritos en PowerShell que vamos a ejecutar en las máquinas, donde se va a emular ese compromiso. Acordaros que, bueno, no os he dicho, pero ATT&CK es un framework que da que su comienzo es el compromiso de una máquina, es decir, ya han entrado y a partir de ahí, ¿qué puede hacer ese adversario dentro de la organización? Si quisiéramos irnos a otro marco de trabajo donde también está metida la intrusión, tendríamos que ir al marco pre-ATT&CK, ¿vale? Que también existe, pero aunque el más famoso es el sin pre. El caso es que tenemos la consola, tenemos el agente de PowerShell y ese agente se conectará contra un Command and Control, que al final está implementado en Flash, con su interfaz gráfica. Y luego, bueno, tenemos una carpeta de functions, de funciones, donde van a estar implementadas las técnicas. Al final, los agentes, lo que vamos a ver es que piden un plan, van a pedir un plan y lo que van a hacer es ejecutar técnicas, ¿vale? Pero no lo van a hacer de forma alocada o sin contexto. Vamos a generar después también un contexto para que todo tenga un sentido y si nosotros ejecutamos una técnica de descubrimiento de máquinas, por ejemplo, pues que otras técnicas que se van a ejecutar posteriormente puedan utilizar esa información, porque si no, sería una ejecución de técnicas un poco absurda, porque no tendrían contexto, no tendría mucho valor, porque habría muchas cosas que se han descubierto en una técnica, pero si la otra técnica no puede utilizarlo, no es muy real, ¿no? Porque una amenaza realmente va a utilizar toda esa información en un contexto. Bueno, y luego la tercera parte de ATT-Pound, pues es
lo que hemos llamado el MVC, que bueno, realmente es la parte del Command and Control, que ahí tenemos una base de datos, tenemos un modelo, tenemos los controladores y la propia aplicación de Flask. Todo esto conjunto da resultado de ATTPound, que ya te digo, 3 partes. ¿Cómo funciona el flujo? Bueno, pues cuando, y luego lo vamos a hacer en la práctica, la demos, pues cuando cuando vayamos a la máquina Windows, que sea un Windows 7, un Windows 10, ejecutaremos el agente y el agente lo primero que va a hacer es mandar un comando de high contra un command and control que configuraremos. ¿Vale? Entonces, en ese command and control lo que va a mandar es un identificador único para saber qué agente es y luego además le va a proporcionar información del sistema operativo. ¿Vale? Pues el PID, el nombre, la arquitectura, si es de 72, si es de 4, lo que sea. Le manda una serie de información del sistema operativo, se almacena y nos damos un OK. O sea, el high es bastante sencillo. A partir del high, nuestra consola de PowerShell va a estar preguntando por ¿hay algún plan para mí? Y claro, hasta que nosotros no decidamos un plan de amenaza para ese agente, pues cada X tiempo el agente va a preguntar ¿hay algo para mí? Si hay algo para mí, entonces en ese momento le proporcionaremos el plan, el agente lo recibirá, desglosará las tareas, porque los planes al final es un JSON con diferentes tareas, desglosará la tarea, la primera cogerá la primera tarea y la primera tarea la pedirá. Pedirá la primera tarea, la tarea, pedir una tarea al final es, toma, este es el código, ¿vale? Esta es la función de PowerShell que tienes que ejecutar ahora mismo. Se le manda la función, él la ejecuta y los resultados los devuelve. ¿Por qué los devuelve? Porque, a ver, como os he dicho antes, cuando tenemos un descubrimiento de red, por ejemplo, como primera tarea, pues podemos descubrir IPs, podemos descubrir puertos, servicios, podemos descubrir información. Esa información va a ser almacenada tanto a modo de resultado, pero también en un componente que se llama Data Store, almacén de datos, para que luego las siguientes funciones, o mejor dicho, las siguientes técnicas, puedan consultar si requieren para su ejecución de información que se ha recopilado previamente. ¿Vale? Entonces, como veis, hay un componente ahí donde las técnicas se van ejecutando, pero puede que una técnica requiera de información, una serie de datos, pues un IP, o un conjunto de IPs, o un conjunto de usuarios, un conjunto de hashes, lo que sea, necesita algo para poder ejecutarse, ¿no? Imaginaos un movimiento lateral, un path de hash, necesitaríamos pues, un usuario, o un grupo de usuarios, necesitaríamos hashes, necesitaríamos IPs para saber hacia dónde tengo que hacer el movimiento lateral. Esa información previamente, antes de ejecutar una técnica de movimiento lateral, necesitamos esa información. Pues toda esa información se va a ir recopilando, si le damos lógica, en el Data Store, ¿no? Entonces esas técnicas pueden ir utilizando el Data Store de esa manera. Vale. Y luego el flujo final es, vale, la consola en algún momento morirá, acabará su plan de amenaza. Y esto no es como un Empire, o como un Iboncell, o como un Covenant. No, al final, esto no queda vivo. Es decir, esto nace, se conecta al Command and Control, recibe el plan de amenaza, ejecuta el plan de amenaza, está haciendo la emulación del adversario y fin. ¿No? Y dice, bueno, pues ya está, he acabado todo lo que tengo que emular y ya está. Se verificarán. Y entonces ya el usuario puede verificar los resultados en el Command and Control, puede ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado y qué se ha conseguido hacer, o qué controles han funcionado y han evitado que se pueda hacer ciertas operaciones. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo. Por aquí tengo, bueno, simplemente enseñaros la consola. Bueno, es aquí el código en PowerShell. Pues si no, que os resalte. La consola no quiero enseñaros el código tampoco, no quiero volveros locos, pero simplemente tenemos que ver que la consola vamos a entender como un if gigante, ¿vale? Como un if gigante donde, ¿veis? Puede que nos pasen un identificador o puede que no. Lo normal es que no. La primera vez que arranquemos no vamos a tener un identificador, por lo cual la primera vez que arranquemos vamos a ir por aquí. Vamos a generarnos un identificador, que veáis en el mensaje de Lola cómo nos lo mandábamos y eso. Esta parte recopila información sobre el sistema y empieza a hacer pues, todo lo que preguntar por el plan, pregunta luego, cuando le damos un plan, desglosa las tareas y las va a pedir una a una y las va a ir ejecutando y luego va a devolver resultados. Al final esto es un loader, ¿vale? Es una especie de loader que está muy, muy sencillo, realmente no tiene mucho, ¿vale? Vale, esta es la consola
Y por otro lado, lo que vamos a hacer es levantar el proyecto. Bueno, el proyecto tiene un Dockerfile por si es más sencillo, por la primera vez que lo utilizáis para no tener que instalar dependencias, etcétera. Bueno, hacéis el gclone, os vais a encontrar pues con esto, ¿vale? Sí, sí, sí. Vamos ahí. A ver, ahí. ¿Se ve mejor? Sí. Ahí está, ¿no? Vale. Vale, gracias. Vale, pues tendríais esto, hacéis el gclone, tenemos ahí todo el repo y, bueno, si queréis utilizar el Dockerfile directamente, que casi recomendado, pues nada, construiríais, le pondríais un nombre, por ejemplo, a ttpound, dos puntos, última versión, y listo. Esto construiría una imagen para vosotros, luego en Docker Images lo podríais ver, y luego para lanzarlo, pues nada, simplemente haríamos esto. Bueno, fijaos que yo mapeo el puerto 5000 porque ttpound corre en 5000, lo mapeo también contra la máquina física y ejecutaríamos de esta manera. ¿Vale? Bueno, aquí pondríamos el tag que hubiéramos puesto, ¿vale? Sin más. Vale, pues ahí está levantando. Vale, y sí, lo tenemos aquí. Vale, ahí está, la primera vez que arrancáis, pues la base de datos se crea y ya tendréis acceso a esto. Bueno, características un poco claves. La consola, luego la veremos en funcionamiento contra una máquina Windows 7, Windows 10. ¿Vale? La consola, la definición de amenaza, el plan de amenaza, ahí lo tenéis, ¿vale? Es un JSON donde al final lo que nosotros vamos a enviar desde la consola a los agentes es, toma, esta es la tarea 0, la tarea 1, la tarea 2, la tarea n, ¿vale? El número de tareas y la función que debe tener. Hay un campo también interesante que es morir, ¿vale? Morir es 0, 1. Y es que hay técnicas que van a morir. ¿Y esto qué significa? O sea, técnicas que van a matar el proceso del agente, ¿vale? De la consola. ¿Por qué? Pensemos en una escala de privilegios. Una escala de privilegios, al final, nuestro objetivo es conseguir ejecutar un proceso con un nivel de integridad diferente y con privilegios, y que el proceso tenga mayores privilegios, ¿no? Para eso, lo que necesitamos es pasar de nuestro proceso, explotar una vulnerabilidad o una debilidad en el sistema y que al final tener un nuevo proceso con privilegios. Tendríamos dos procesos. Entonces, lo que hacemos con este mecanismo es decir al primer proceso, oye, ya has hecho tu tarea, ahora tienes que morir y de alguna forma invocaremos a un nuevo proceso con privilegios y le cargaremos la consola. Por eso la consola tenía un if al principio, es decir, un if donde le pasamos un identificador o si no le pasamos un identificador, pues se ejecutaría como si fuera una consola nueva. Pero si le pasamos un identificador, lo que quiere decir es que estamos arrastrando, ¿vale? Estamos arrastrando el plan de amenaza realmente, ¿vale? Entonces habrá técnicas, por ejemplo, de escala de privilegio, que harán esto. Y veremos que cuando hagamos una escala de privilegios en la demo, pues nos saldrán como dos procesos con el mismo identificador, lógico, con el identificador de ttpound. Pero serán dos procesos diferentes en la máquina. Uno tendrá privilegios y otro no. Uno ejecutará hasta cierta técnica y el otro se encargará de ejecutar las siguientes técnicas que queden por ejecutar, pero ya en un contexto elevado. Y esto también es aplicable, por ejemplo, cuando hacemos un movimiento lateral. Un movimiento lateral es un movimiento en el que dejo una máquina para acceder a otra. Entonces, es otro ejemplo. En el proceso donde estamos ejecutando en esa máquina tendrá que morir para que el plan de amenaza siga siendo ejecutado, pero ya en otra máquina, ¿vale? Bueno, pues simplemente eso. Es un detalle que al principio choca, eso del morir 0-1, que es, pues son técnicas que matarán un proceso o no. Vale. Luego, la personalización de funciones. Eso es algo que también quiero enseñaros porque quiero que veáis que es muy sencillo meterle funciones hoy en día a ttpound. Antiguamente había que tocar el fichero datapy para ello, pero dijimos que lo íbamos a
bueno, pues a hacer un poco más sencillo a través de la interfaz gráfica y así lo hemos hecho. Entonces, bueno, primero os cuento un poco cómo es de sencillo es meterle nuevas técnicas implementadas en PowerShell a la herramienta. Fijaros que bueno, tendríamos que crear un nuevo fichero, por ejemplo, en un PowerShell ISE, en un entorno de scripting, y tendríamos el nombre de la función, pondríamos el nombre de la función aquí, la técnica implementada, aquí meteríamos las instrucciones de lo que yo quiero implementar y luego esa función tiene un return, ¿vale? Devuelve un diccionario donde tenemos unos resultados y además indicamos si ha ido bien o ha ido mal. Y opcionalmente podemos meter datos. Esto es importante si queremos luego realimentar el data store de EditPound, o sea, el almacén de datos, si le queremos dar, pues, yo qué sé, he recopilado IPs. Pues oye, que toma IPs por si las técnicas que van después necesitan IPs, pues os las dejo aquí. O usuarios, o hashes, o lo que sea. Vale, dentro del mismo fichero tenemos un main, ¿vale? Pero fijaros que es fuera de la función. El main lo primero que hace es, bueno, igual la función que tú estás ejecutando tiene unos prerequisitos. Es decir, igual necesitamos datos. Entonces, lo que hacemos es, si necesitamos datos, tendremos que hacer una llamada al command and control pidiéndole un tipo de datos. Dame direcciones IP, dame usuarios, dame hashes, dame puertos, lo que sea. Y se pueden pedir, ¿vale? Y nos tendremos una respuesta con un listado de IPs o un listado de usuarios. Si necesitamos IPs y usuarios a la vez, tendríamos que hacer 2 llamadas, ¿vale? Necesitaríamos decirle, oye, dame IPs y luego aparte dame usuarios. Vale, ese es el prerequisito. Luego va la ejecución, yo ejecuto mi función, ya necesite prerequisitos o no, ejecutaré mi función, eso tendré unos resultados. Y luego puede que si mi función genera información de valor para otras técnicas, es decir, si yo obtengo contraseñas, hashes, ya os digo, IPs, servicios, puertos, pues puedo devolvérselo al data store para que otras técnicas pudieran, de ese plan de amenaza, pudieran reutilizarlas. Allí estamos creando un contexto, ¿vale? Ahí estamos consiguiendo crear un contexto. Y al final, pues hace un return que esta información es devuelta a la consola, porque la consola es quien invoca este fichero o este código y la consola obtendrá de vuelta esta información. Vale, como veis, es así. Nosotros hemos creado dentro de la carpeta functions del proyecto, hay un fichero que se llama skeleton file, que os va a simplificar, os va a ayudar un poco a poder entender esto y hacer pruebas, por ejemplo. Vale, lo de colaborativo ya os he dicho antes por qué es colaborativo. Si tú tienes una idea, puedes llevarla a cabo. Si tú quieres compartir conocimiento con otros, puedes hacerlo a través del proyecto. Y tú puedes crear tu propia implementación de una técnica concreta. Es decir, nosotros hemos implementado algunas implementaciones concretas de un bypass de UAC. Tú podrías decir, oye, yo tengo para la misma técnica, que es la del bypass, pues puedo hacer mi propia implementación. Perfecto. O sea, porque al final igual una implementación llega a AMSI y te la detecta y la otra no. Pues perfecto, porque para eso está el proyecto, para compartir ese conocimiento y entre todos pues hacerlo mejorar. Vale, pues vamos con los casos de uso. Vamos a irnos esto... Ah, tengo aquí... La he borrado, ¿no? Ah, no, está aquí. Tengo aquí un ejemplo muy rapidito copiando el skeleton file, ¿vale? Que si os fijáis está aquí en la carpeta functions del proyecto. Pues tenemos mi técnica. Bueno, le hemos llamado mi técnica, es un nombre de la función invoke my technique y no hace nada. Realmente fijaros que lo que hace es un PWD, saca el path y dice que devuelve que ha ido bien. Lógicamente aquí no hay ni un if para saber si ha ido bien o no, porque esto es un comando que va a ir bien siempre. Y resultados, devolvemos estos resultados. Voy a poner esto en PowerShell, que se vea un poco mejor. ¿Vale? Y esta realmente es la función, una función muy hola mundo, ¿no? Para decirlo así de una manera. Y luego abajo tenemos el programa principal. ¿Necesitas algún dato? No, esta función, esta técnica no necesita ningún dato. La ejecutamos, obtenemos los resultados, que obtendríamos esta parte de aquí. ¿Y quieres poner algún dato en el data store? No, porque
lo único que me ha devuelto es un path y no aporta mucho. Es un ejemplo de la mundo, ¿no? Y fijaros que al final luego se devuelve esto. Realmente he tenido que tocar esta parte de aquí, en la implementación. El resto no he tocado prácticamente nada, ¿no? Bueno, a poner el nombre y poco más. Bueno, esto es un ejemplo un poco la mundo. Si nos vamos aquí a la pantalla del Editing Key, ¿vale? Os vais a encontrar, bueno, ahora vemos un poco la herramienta, pero vais a encontrar aquí las implementaciones, ¿vale? Bueno, vais a encontrar un catálogo de amenazas, un catálogo de tácticas, todo sacado de la matriz del Mitre. Catálogo de técnicas. Es cierto, porque sé que podéis preguntarlo, es decir, ahora hay subtécnicas, correcto, ¿vale? Y en eso todavía tenemos que ver la migración, porque cuando nosotros empezamos a hacer esto y lo acabamos, o hagamos la primera versión, todavía las subtécnicas no estaban. Y han salido ahora las subtécnicas de la matriz, entonces, bueno, hay que adaptarlo, pero de momento no tenemos esa adaptación. Y, bueno, podemos ver las implementaciones de cada función, ¿vale? Podemos, por ejemplo, todo lo que hay implementado aquí, pues bueno, pues seleccionamos esta y podríamos ver la implementación de la función. Si lo queremos ver de la herramienta, pero también podríamos irnos al proyecto y abrirlo con un Visual Studio y tal. Bueno, podemos ver la implementación y podemos hacer la adición, ¿no? de una función. Entonces, yo quiero, por ejemplo, en Discovery, digamos que la técnica que yo os he enseñado, digamos que implementa, ¿vale? Que realmente no es así, pero bueno, digamos que implementa esa técnica, la vamos a llamar invoke my technique, y luego esto es lo del die, lo del 0 o 1, lo de si va a morir o no va a hacer morir el proceso. En este caso no. Seleccionamos el fichero, que lo tengo por aquí. Vale, aquí metemos nuestra función, la importamos y nos dice que ha ido bien, ¿vale? Entonces, esta es una manera ahora muy sencilla de puedo generarme mis funciones, las puedo añadir de manera sencilla. Antes había que tocar el fichero datapy del proyecto y siempre un poco más complejo para el usuario. Entonces, bueno, ahora es más sencillo. Vamos a hacer una vista por el proyecto, ¿vale? Aquí tenemos la vista de home. Aquí nos van a ir saliendo tarjetas de los agentes que tenemos ejecutados en las diferentes máquinas, ¿vale? De la organización, esperando a que les demos un plan de amenaza que tengan que emular, ¿vale? Entonces, bueno, podemos ver por diferentes estados. En esta vista de aquí veis que tenemos ya algunos planes de amenaza ya definidos. Al final no deja de ser un poco la esencia de la amenaza, ¿vale? Con las diferentes funciones. Y luego, pues si habéis algún warrior o algún agente vivo, pues podríamos seleccionarlo y proporcionarle este plan. Vale. Luego tenemos aquí la opción de crear un plan, ¿vale? De aquí podemos crear luego un plan, luego lo veremos. Aquí tenemos la vista de resultados, que ahora mismo no hay nada. No hemos lanzado nuevas. Aquí esta vista es importante porque es donde vamos a generar el código. Lo vamos a hacer ya. ¿Vale? Indicamos la IP del Command and Control y esto me va a generar un código en PowerShell. En este caso me da 3 opciones. Ahora os explico puesto de nuevo. Tenemos el código en PowerShell para irnos a la máquina, en este caso me voy a ir a la máquina Windows y probarlo ahora, ¿vale? Vale, al principio teníamos solamente este código, que si os fijáis, bueno, pues levanta una PowerShell, se conecta contra un recurso que es por eso nos pedían la IP, contra el recurso que es el Command and Control y carga la función de la consola en memoria, ¿vale? Todo va a memoria. ¿Qué ocurre? Que nos dimos cuenta que este código con AMSI en Windows 10 ya lo empezaba a detectar, nos empezaba a clasificar como algo malicioso, ¿no? Generalmente con las herramientas de hacking, aunque sean para cosas buenas, pues no, también te pillan, ¿no? Y entonces hemos hecho, bueno, pues este es un primer bypass de AMSI que se puede probar, que podéis probar, y luego si no, utilizáis este de aquí, que este a día de hoy, según las pruebas que hemos hecho muy recientemente, pues esto no lo detecta, ¿vale? Que al final es coger un bypass de AMSI, trocearlo en ficheros, y al final tú te descargas un fichero que luego va haciendo llamadas a diferentes ficheros. Bueno, cuando digo ficheros,
son ficheros en el servidor, porque todo va a memoria, ¿vale? Acordaros. Y se consigue bypassear el AMSI antes de arrancar la consola. Luego ya una vez que bypasseas el AMSI en ese proceso, lo que hace ese script es arrancar la consola de forma normal, como si ejecutáramos esto. Vale, pues esto me lo voy a copiar ya para llevarlo a la parte de Windows. Esta consola aquí no se, bueno, aquí no se ve muy bien seguramente, pero no pasa nada porque, espera un segundo, voy a hacer una cosa, bueno, esto aquí. No pasa nada porque no es necesario ver mucho aquí. Ay, se nos ha quedado tostada la máquina. Bueno, se nos ha quedado tostada. Bueno, un segundo que tengo que reiniciar esta máquina. Bueno, no tardará mucho en arrancar. Vale, aquí. Bueno, mientras arranca la máquina, os sigo contando lo que vamos a ver. Que arranque normal. Vale. Voy a poner esto aquí también. Vale, vamos a lanzar. Bueno, vamos a hacer esta demo ya de golpe. Os voy a explicar un poco el plan. Y luego vamos a generarnos una consola. Vamos a levantar una consola. Vamos a ver cómo se conecta con el Command and Control. Vamos a hacer alguna operación con la consola y veáis un poco un plan de amenaza unitario o una cosa así sencilla. Luego vamos a ejecutar un plan donde recopilamos información y hacemos una escalada de privilegios. Ahí ya son cosas que pueden tardar un poco, pero bueno, tenemos tiempo. Porque claro, hacer el escaneo de una red, descubrir máquinas, depende de la técnica que utilicemos, pues podemos descubrir más cosas que solo máquinas. Bueno. Luego haremos otra demo también donde hagamos escalada de privilegios y un volcado de credenciales, utilizando, por ejemplo, un PowerDump o utilizando, por ejemplo, un Mimikatz. Y luego también utilizaremos un ejemplo para hacer movimiento lateral utilizando el Data Store, aunque lo bueno de esto es que podemos, y os pasaré luego un vídeo, os daré acceso a un vídeo donde podéis ver cómo se hace un escaneo de un descubrimiento de máquinas, se puede hacer luego una escalada de privilegios, luego se puede hacer un volcado de credenciales, se puede hacer el movimiento lateral, todo en uno de forma automatizada sin ningún tipo de interacción por parte de vuestra, que es lo interesante. En el Data Store sí que estamos haciendo interacción por parte nuestra. Vale, pues entonces vamos a hacer las demos. Tengo que dejar de momento de compartir pantalla. Un segundo. Ahora vuelvo a compartir. Vale, ahora os comparto. Me está arrancando esto. Vale. ¿Veis la pantalla ahora? No, un segundo. Ah, vale. Me salió un mensaje de permitir o no permitir. Y ahora sí, ¿no? Vale. Vale, ahí tenemos, ha vuelto el Windows a la vida. Copiamos. Pegamos el código. Vale, esto, nos vamos aquí a Home. El código ha arrancado, sí. Y vemos una tarjeta, ¿vale? Información del sistema, acordad lo que os decía, información del sistema, tenemos el identificador lógico, que es el que nos interesa a nosotros, la arquitectura, el PI del proceso donde está, la última conexión contra nosotros, porque hay que pensar que esto, si nosotros no le damos, bueno, el IP, si nosotros no le damos ningún plan, esto va a estar haciendo conexiones contra nosotros. Esto marca las 13:11:35 UTC, entiendo. Y ahora pues nos da 13:12:02. Bueno, va subiendo, haciendo peticiones cada X tiempo, en plan de, oye, ¿hay algún plan para mí? Sí, vamos a darle un plan y vamos a generar, ya os digo, podríamos probar con cualquiera de estos, pero vamos a ponerle, lo primero es la técnica que nosotros hemos metido antes, la vamos a utilizar y, por ejemplo,
en las tácticas de recolección, vamos a utilizar también que nos envíe un screenshot. Por ejemplo, para que veáis un poco, vamos a llamarlo prueba, descripción, bla, bla, bla. Vale, cuando se crea la amenaza, aquí, ¿veis? Bueno, se crea el plan, la tendríamos aquí disponible, seleccionamos el plan, aquí tenéis la información, y como tenemos un warrior vivo conectado a nosotros preguntándonos, ¿hay algún plan? Si hubiera más, pues nos saldrían aquí desglosados todos y le proporcionamos a este le proporcionamos el plan. ¿Vale? Entonces, nos vamos a resultados y en la vista de resultados, que antes estaba vacía, tenemos la vista ejecutiva, donde se están, ¿veis? Se está ejecutando las técnicas, esta nos da un success, esta está pendiente, refrescamos y tenemos las dos con el success, todo ha ido bien. Vale, este botón de aquí es el Data Store. Aquí no ha habido nada que nos hayan proporcionado, ni usuarios, ni contraseñas, ni hashes, ni IPs, ni puertos, ¿no? Pero si entramos en el detalle, ¿vale? Vamos a ver que, bueno, nuestra técnica, lo único que devuelve es la ruta donde se está ejecutando la PowerShell, sin más. Y la técnica, esta realmente es una técnica ficticia que hemos creado antes, y esta no, la técnica esta sí es real, la T1113, captura de pantalla, y vemos aquí que nos devuelve en base 64, ¿vale? Que es bastante tocho. Bueno, yo me copio este base 64, me vengo aquí en internet a algún recurso online donde me devuelva. Cuidado con los 3 puntos esos del final, porque los mete ahí. Y me decodifique, ¿vale? Y ahí veis la pantalla o la captura de pantalla que ha hecho. Realmente, pues sí, ha hecho una captura de pantalla del sistema, como veis ahí. Vale, técnica que ha funcionado, ¿vale? Un ejemplo sencillo y continuamos. Vale, a deciros también que, claro, fijaos que vivos ya no hay ninguno, porque ya ha hecho su plan y está ahí, ¿vale? Pero en resultado vais a poder ver lo que se ha ido haciendo sin ningún tipo de problema. Vale, vamos con la siguiente opción, ¿no? Volvemos a conectarlo y lo que vamos a hacer ahora es generarnos un plan según marcaban las slides. En la táctica de descubrimiento tenemos unas cuantas técnicas implementadas y la 1046, por ejemplo, que es un escaneo de puertos, pero una de las cosas que hace pues es el descubrimiento de máquinas. Esta sí que ya tiene unos datos que va a devolvernos y vamos a almacenarlos en el Data Store. Y luego, ¿cuál era? La escala de privilegios. Vamos a ver la escala de privilegios también para que veáis esa bifurcación que os decía, donde el proceso A muere, pero nace un proceso B con la consola dentro y que ya tiene privilegios. Y para ello, lo que voy a hacer, bueno, aquí tenemos unas cuantas técnicas de escalada, y en este caso, pues un bypass de UAC. Y para que lo veamos funcionando, vamos también a utilizar esta, ¿no? el Power Dump, para que veamos que cuando tenemos privilegios, pues podemos hacer ese volcado de hashes y almacenarlos. También se los almacenaremos. Lo que voy a hacer es hacer la demo 3 y la demo 4 un poco al mismo tiempo. Entonces, vamos a llamarlo Bitup 1, por ejemplo, al plan. Creamos plan. ¿Vale? Y bueno, ahí está disponible el que está disponible ahora, que solo es uno. Lanzamos el plan contra él y nos vamos a la pantalla de resultados. ¿Vale? Creo que era este, ¿no? El nuevo, sí. Vemos ahí las 3 en pendiente. ¿Qué está ocurriendo en la máquina Windows? Pues que empieza a escanear. Claro, el problema de esto es que puede tardar un poquito, ¿vale? Puede tardar un poquito. Entonces yo lo voy a dejar ahí. Vamos a levantar otra PowerShell. Vamos a generar, ahí lo dejamos, ¿vale? Porque ya os digo que va a tardar un poquito. Lo que sí que iremos viendo es que en los resultados, cuando nos metamos en el Data Store, cuando acabe la técnica de descubrimiento, empezaremos a ver aquí una serie de IPs. Habremos descubierto IPs, entonces la técnica de después, la escala de privilegios, no hace uso de las IPs, pero si requiere hacer uso de direcciones IP para funcionar, preguntará
previamente al data store, oye, hay algo de IPs por ahí para poder ejecutarme, entonces le darían esos valores. Vale, lo que vamos a hacer es, ahora, mientras ese plan funciona o trabaja, vamos a generarnos. Vamos a copiar esto. Nos vamos a venir aquí y le vamos a meter otra consola. Vale, entonces aquí tenemos la nueva consola. Y le vamos a poner el plan de la demo 5, ¿vale? Del movimiento lateral. Y nos vamos a crear un plan de amenaza donde directamente hablamos del movimiento lateral, tenemos diferentes técnicas aquí, vamos a utilizar esta, y después de eso, si nos desplazamos lateralmente al Windows 10, vamos a ejecutar, de recolección, no, perdón, de descubrimiento, vamos a utilizar nuestra técnica sobre el Windows 10, por ejemplo. Vale. Esto sería bitap 2, bla, bla. Insertamos el plan, ¿vale? Y nos vamos a aumentar resultados porque antes de asignar el plan de amenaza contra este de aquí, creo recordar que es el que hemos generado el último, nos venimos al data store y en el data store ahora mismo no tenemos nada, pero le podemos añadir valores, ¿no? Decimos, mira, vamos a simplificar y te vamos a decir que el usuario administrator. Ay, esperad un segundo, que se me ha olvidado una cosa. Perdonad, una cosa que es importante. Voy a crear un nuevo plan. Primero la escalada, vamos a hacer luego el volcado de credenciales y luego el movimiento lateral. Porque así vais a ver cómo reutiliza, ¿vale? Es decir, las credenciales que vamos a obtener con el power dump, los hashes, lo va a utilizar automáticamente en el movimiento lateral. Nosotros solo vamos a decirle a qué IP tiene que hacer esas pruebas, pero lo que son usuarios y lo que son hashes los va a obtener él del apartado anterior, o sea, de la técnica anterior, para que veáis la inteligencia. Y como hay inteligencia y como hay un contexto, ¿vale? Y luego y así, pues vamos a ponerle lo último, nuestra técnica. Vale, pues bitap 3, bla, bla. Vale, ahora sí. Lo que vamos a hacer, independientemente, es que a este warrior de aquí, el último, le vamos a meter un registro que va a ser la IP, si no ha cambiado, la de Windows 10, que espero que no, estará ahí. Vale, entonces, antes de arrancar, antes de asignar el plan de amenaza con el agente, lo que estamos viendo aquí es que en el Data Store ya le hemos dado un valor, ¿vale? Es decir, oye, si alguna técnica requiere de direcciones IP, pues de momento le hemos dado una, podríamos darle más y harían pruebas contra todas las IPs, pero le estamos dando una. Nos vamos a asociar el plan que hemos creado de amenaza, el bitap 3, tenemos aquí el resumen de lo que hace y aquí debemos elegir, ¿no? Entonces, elegimos sobre este y asociamos. Nos vamos a resultados y vemos un poco qué es lo que hay por aquí también, porque claro, aquí ahora mismo este sigue escaneando, veis que va por el 71, tardará un poquito. Y este, pues de momento, está haciendo cosas. Ese sí que ha empezado a hacer cosas, yo creo que la escalada en breve ya la va a tener hecha y se va a desdoblar. Vale, de momento, sí, la escalada está ahí, ya la tiene hecha. A ver si acaba de ejecutar el desdoblamiento. Vale, ya tenemos la escalada completa y el proceso se murió. Realmente salen dos tarjetas porque este tiene un PID que ya ha muerto, fue bien el bypass UAC y ahora el resto del plan de amenaza se ejecuta aquí, pero ya con privilegios. A nuestros ojos es la misma amenaza porque tiene el mismo identificador, es el mismo plan de amenaza, pero tienen diferentes PIDs internos, ¿vale? Porque son diferentes procesos. Este sin privilegio, este con privilegio. Y en cuanto, bueno, termine el credential dumping del power dump, a ver cómo va. Este ya ha funcionado,
nos ha funcionado el credential dumping. Si nos venimos aquí al data store, vais a encontrar pues que antes teníamos la IP puesta aquí, ahora tenemos el usuario, los hashes ya almacenados en el data store, y el movimiento lateral va a utilizar esta información, va a utilizar esta IP y va a hacer pues, una especie de producto para hacer todas las posibles combinaciones. Ya depende de la implementación. La implementación puede decir, no, solamente usuarios administrador, ¿no? Administrador, lo que sea. Depende de la implementación que ahí cada uno quiera hacer de la técnica. Bueno, esto, si todo va bien. A ver qué pasa ahora aquí. Vale, el movimiento lateral, fijaros que ya lo tenemos ahí, el Windows 10 estaba a 102, ¿correcto? Ha habido movimiento lateral y luego nos dice que en el Windows 10 la técnica 1082, ¿no? La técnica 1082 se ha ejecutado correctamente. Bueno, vamos a ver en la lupa aquí qué ha pasado. Efectivamente, nuestra técnica se ha ejecutado sobre el Windows 10 porque después del movimiento lateral lo último que quedaba era ejecutar esto, se ha ejecutado según el plan y ya tenemos todo ejecutado, ¿vale? Nos faltaría todavía este de aquí que, como veis, el escaneo tarda, o sea, son lógicamente minutos que puede tardar, pero bueno, ahí está en el 77, bueno, de momento ahí lo vamos a dejar. El resultado sería un poco el mismo, obtendríamos IPs y luego lo otro ya lo habéis visto funcionando con el segundo ejemplo que hemos hecho en paralelo, así que tampoco tiene mucho más. Técnicas ahora mismo hay unas cuantas, ¿vale? Pero estamos añadiéndole más técnicas a todo esto. Estamos también haciéndolo más estable, ¿vale? Para que el proyecto pues vaya cogiendo, porque realmente hecho terminado son meses, ¿no? Se presentó en una Black Hat USA y también estuvo en DEFCON, pero ya tenía todavía muy poquito tiempo, ¿no? Entonces hemos ido en ese tiempo, hasta llegar a hoy, pues hemos ido añadiendo funcionalidades y sigue creciendo, ¿no? ¿Hay trabajo futuro? Sí, por supuesto. Hay muchas cosas que mejorar. Estamos viendo si integrarlo con Atomic Red. Bueno, porque al final es interesante no solamente basarnos en PowerShell o quedarnos solamente ahí, sino también ser capaces de utilizar otro tipo de implementaciones. Puede ser interesante. Luego meterle o adaptarlo a los términos de subtécnicas, ¿vale? Porque el Mitre lo ha cambiado, entonces hay que adaptarlo también. Y luego dar un entorno de desarrollo un poco más intuitivo, es decir, quizá integrarlo dentro de la propia herramienta, ¿vale? Estamos viendo posibilidades para hacerlo y que la gente pues, pueda directamente crear la función ahí y añadirlo de manera sencilla, que bueno, añadirlo de manera sencilla ya está hecho, como habéis visto cuando hemos metido la técnica que devuelve el path donde se está ejecutando la PowerShell. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que hacer, aquí estamos. Muchas gracias. Turno de preguntas. Te preguntan con qué era lo de integrarlo. Me imagino que no se te habrán escuchado. ¿Con qué? ¿Qué, perdón? Dicen, ¿integrarlo con qué? No, el integrarlo o sea, meter un entorno de desarrollo de scripts, o sea, desarrollo de scripts. Poder desarrollar tu script dentro de la herramienta y poder añadirlo fácilmente a la base de datos. Y luego integraciones, estamos viendo integraciones con herramientas externas, pues con meter contenido de Red Atomic, que es una opción, o de Atomic Red, mejor dicho. Y también con una herramienta llamada Vector para el tema de mapeo con controles. Hay diferentes opciones ahí para integrarlo. La gente se está peleando un poco también con el bot. De todas formas, también los que tengan dudas y ahora no se les ocurra, o sea, probando la herramienta o desarrollando un módulo, bueno, tienes sus redes sociales, tanto
tanto abajo en la descripción como en las diapositivas que ha dado Pablo. Eso es. Y dice TNT, yo tengo una pregunta. En Mitre hay algunas subtécnicas de evasión de defensas como la ejecución de archivos CPL, CHM, etcétera. ¿Tenéis pensado integrarlo? Mira, sí, es buena pregunta. Voy a compartir otra vez pantalla Ujú. porque así lo veis lo que hay ahora. Vale, se ve ya. Entonces, venimos aquí al plan. Sobre la parte, no he entrado en ello, pero aquí en temas de evasión, veis que hay unas cuantas técnicas. eh, entonces, bueno, sí hay posibilidades de meter más, ¿no? Es decir, para encajar las máximas posibles, lógicamente. Pero sí que hay algunas técnicas, por ejemplo, de AMSI, por ejemplo, hay aquí, ¿vale? Por ejemplo, con App Locker también se podría mirar. O sea, todo lo que sean técnicas de evasión Ujú. van aquí y estamos metiendo. También pedimos eso, pues pedimos que la gente que quiera colaborar, pues puede colaborar con el proyecto porque es colaborativo, de crear comunidad alrededor de la herramienta y que todos puedan luego aprovecharla para verificar, ¿no? Los controles de seguridad. Continuaba la pregunta diciendo, pero ya fuera si se hiciera creo que el módulo en cuestión de, ¿se compilará uno nuevo para cada generación de archivo en cuestión? Por cierto, muy buena charla, Pablo. Pero bueno, esto ya... Se compila. Gracias, primero gracias. Y segundo, se compilará, ¿has dicho? No te Se entendí. compilará uno nuevo para cada generación del archivo en cuestión. Pues sí, se podría, sí, sí, debería, debería. Te preguntan también, Pablo, ¿en un ambiente corporativo sería desplegar el PowerShell del Warrior en cada uno de los PCs al alcance del ejercicio? ¿Y cómo lidiarías para evitar los mecanismos de detección del endpoint tipo EDR? Bueno, eso en eso todavía estamos trabajando. Es decir, el despliegue sí se puede claramente hacer de manera sencilla porque a través de PowerShell se puede hacer de manera sencilla, estando en un dominio y acotando el ejercicio, como decía esta persona. Y luego el tema de evadir estos mecanismos, pues hay que ver las técnicas, hay que ver también qué protecciones tienes y la gracia de esto es, yo lanzo las técnicas no con lo que nosotros damos, sino con la que la gente va añadiendo, es decir, las modificaciones y las evasiones van por un poco por ahí, ¿no? El enriquecimiento va un poco por ahí y comprobar los controles que tiene cada empresa. Cada empresa tendrá unas historias, habrá empresas que tendrán más controles y tendrá más defensa endpoint y habrá otras que tendrán los modelos más clásicos. Entonces, esto lo que te va a permitir es ver cómo de preparado estás ante una amenaza de hoy día. Y por supuesto habrá que trabajar, pero no solo nosotros, sino todas las personas que quieran utilizar esto en modificar o en hacer que las técnicas que hoy en día te detectan, el día de mañana pues no te detecten o buscar otras alternativas. Es un poco la gracia de esto. Es como seguir un poco el juego del gato y el ratón. Tendremos que modificar técnicas, añadir nuevas técnicas, pues por eso hemos proporcionado un mecanismo para poder entrar y meter tus propias técnicas o modificaciones, etcétera. ¿Vale? Lo más así modular posible, está guay. Eh, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, cualquier cosa, si surgen después, como Claro. decías tú, en redes sociales estamos ahí. Así que, bueno, daros las gracias de nuevo por el evento, por la oportunidad y nada, muchas gracias a todos y espero que probéis la herramienta, que la rompáis y que nos digáis cosas de ella para poder mejorarla. Así que gracias a todos y un abrazo. Muchísimas gracias a ti. Juguetearemos con esta herramienta. Y muchas gracias a todo el mundo en el chat y que está viendo el evento. Y nada, nos veremos en 5 minutos menos en la próxima ponencia. Muchas gracias a todo el mundo.